En la mañana del 27 de enero de 2011, la policía respondió a una llamada de auxilio en una vivienda de Tampa, Florida. Un familiar había alertado a las autoridades después de que la madre de la propietaria expresara su preocupación. No lograba comunicarse con su hija ni con sus nietos desde hacía varios días. Cuando los agentes entraron en la casa, se encontraron con una escena que incluso los investigadores más experimentados tardarían en olvidar. En el interior estaba Julie Schenecker, de 50 años, cubierta de sangre, desorientada y apenas consciente. En otra parte de la vivienda yacían los cuerpos sin vida de sus dos hijos, Bo, de 13 años, y Calix, de 16. Ambos habían muerto por heridas de bala en la cabeza. El contraste entre la calma del vecindario residencial y la brutalidad del crimen dejó a la comunidad en estado de shock. Julie Schenecker no encajaba en el estereotipo habitual de una asesina. Era la esposa de un coronel del ejército estadounidense, Parker Schenecker, y madre de dos adolescentes que asistían a escuelas locales. Vivían en una urbanización cerrada, proyectando hacia el exterior una imagen de estabilidad, disciplina y éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada, la salud mental de Julie llevaba años deteriorándose. Los registros judiciales revelaron que Julie sufría trastorno bipolar y depresión severa. Había sido hospitalizada en múltiples ocasiones por crisis psiquiátricas y tomaba medicación desde hacía años. Familiares y amigos declararon que a menudo se mostraba retraída, irritable y emocionalmente inestable. Aún así, nadie imaginó que el desenlace sería tan violento. La investigación reconstruyó los hechos con precisión. Dada la mañana del crimen, Julie acudió a una tienda de armas y compró un revólver calibre .38. Horas después, recogió a Bo tras un entrenamiento deportivo. Mientras el niño estaba sentado en el asiento del copiloto, Julie le disparó 2 veces en la cabeza. Luego condujo de regreso a casa y dejó el cuerpo de su hijo en el garaje. Después subió a la habitación de Calix, quien estaba haciendo los deberes. Según los informes, la joven había mostrado recientemente rechazo hacia su madre, describiéndola como inestable y expresando su deseo de marcharse a la universidad lo antes posible. Julie le disparó también 2 veces en la cabeza, matándola al instante. En su confesión grabada, Julie declaró que había planeado los asesinatos durante días. Afirmó que sus hijos eran desobedientes y que necesitaban ser castigados. Dijo que creía haberlos salvado. Sus palabras no reflejaban un arrebato momentáneo, sino una decisión fría y premeditada. El juicio se retrasó durante años debido a evaluaciones constantes sobre su capacidad mental para ser juzgada. La fiscalía sostuvo que Julie sabía perfectamente lo que hacía. Subrayaron la compra del arma, la secuencia de los hechos y su propia confesión. Argumentaron que utilizaba su historial psiquiátrico como escudo para evitar la responsabilidad penal. La defensa, por su parte, alegó insania. Presentaron expertos que hablaron de episodios psicóticos, intentos de suicidio previos y una mente profundamente fragmentada. Según ellos, Julie era una mujer gravemente enferma que no distinguía el bien del mal en el momento del crimen. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de Parker Schenecker, su esposo. Destinado en el extranjero cuando ocurrieron los asesinatos, regresó para enfrentarse a la destrucción total de su familia. En la sala, describió a Bo y Calix como la razón de mi vida y declaró que el dolor de perderlos nunca desaparecería. Relató que, al verla después del crimen, Julie le dijo con frialdad: «Supongo que te aplasté el corazón». El jurado deliberó apenas 2 horas. En mayo de 2014, Julie Schenecker fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara: 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Julie mostró escasa emoción. En ocasiones parecía ausente, en otras, molesta. Para muchos observadores, su actitud reforzó la imagen de una mujer desconectada de la magnitud de sus actos.
El caso dividió a la opinión pública. Algunos la vieron como un monstruo que ejecutó a sus propios hijos. Otros la consideraron una víctima de un sistema que no supo tratar adecuadamente una enfermedad mental grave. Hoy, Julie Schenecker permanece encarcelada en Florida, cumpliendo su condena. Ha presentado apelaciones alegando errores judiciales, todas rechazadas. Parker Schenecker ha dedicado su vida a honrar la memoria de Bo y Calix, participando en programas de apoyo a jóvenes y hablando públicamente sobre duelo y resiliencia. Este caso dejó una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto puede la enfermedad mental explicar un acto tan meticulosamente planeado? Para el jurado, la respuesta fue clara. Más allá del diagnóstico, hubo intención. Y 2 vidas jóvenes fueron extinguidas de manera irreversible. La mañana del 20 de mayo de 2022, la policía detuvo un vehículo en mal estado en Orono, Minnesota. El sedán tenía la ventana trasera destrozada y una rueda completamente desinflada. Al volante estaba Julissa Thaler, de 28 años. Su comportamiento llamó la atención de inmediato. Se mostraba distraída, desaliñada y sorprendentemente indiferente a la situación. El interior del coche estaba cubierto de basura, restos de comida rápida y herramientas como una pala y una sierra. El olor era intenso y desagradable. Cuando los agentes le preguntaron si necesitaba ayuda, Thaler respondió con frialdad que todo estaba bajo control. Sin embargo, minutos después, el control rutinario se convirtió en una de las escenas más perturbadoras que viviría Minnesota en años. En el maletero del vehículo, oculto bajo mantas y desechos, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Eli Hart, un niño de 6 años. La noticia sacudió a la comunidad. Eli era descrito como un niño alegre, cariñoso y curioso. Le encantaban los autobuses escolares, las excursiones de pesca con su padre y contar historias a quienes lo rodeaban. Detrás del crimen existía un contexto alarmante. Eli estaba atrapado en una disputa por la custodia entre sus padres. Su padre, Torrey Hart, había advertido repetidamente a los tribunales y a los servicios sociales que Julissa Thaler era inestable y representaba un peligro para el niño. Había informes documentados sobre problemas de salud mental, consumo de drogas y episodios de comportamiento errático. A pesar de estas advertencias, semanas antes del asesinato, la custodia fue concedida a la madre. La investigación posterior reveló que el crimen no fue impulsivo. Días antes del asesinato, Thaler había comprado munición. El día de los hechos recogió a Eli para lo que debía ser una visita normal. En lugar de llevarlo a casa, condujo durante horas. En un momento determinado, disparó 9 veces contra el niño mientras permanecía sujeto en su asiento elevador. La autopsia confirmó múltiples heridas de bala. Lo más inquietante fue que Eli permaneció en el coche durante horas después de haber sido asesinado. Tras el crimen, Thaler intentó ocultar lo sucedido de manera casi surrealista. Arrojó el arma a un contenedor público y continuó conduciendo por la ciudad con el vehículo dañado, como si nada hubiera ocurrido. Cuando fue detenida, mintió a los agentes, afirmando que acababa de dejar a su hijo en otro lugar. El maletero del coche desmintió cada una de sus palabras. El juicio fue devastador. La fiscalía presentó pruebas contundentes, análisis balísticos, registros de cámaras de seguridad, historial de compras y testimonios de trabajadores sociales que confirmaban que las autoridades habían sido alertadas sobre el peligro que representaba Thaler. La defensa intentó alegar enfermedad mental, pero el jurado consideró que la planificación previa, la compra de munición y los intentos de encubrimiento demostraban intención deliberada. En febrero de 2023, el juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura del veredicto, Thaler interrumpió al juez con gritos, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Su reacción fue grabada y se difundió rápidamente en redes sociales, provocando indignación a nivel mundial. Hoy, Julissa Thaler cumple su condena en prisión. Eli Hart no puede ser devuelto.
Su padre ha transformado su dolor en una lucha pública para exigir reformas en los sistemas de custodia y protección infantil. Para muchos, lo más aterrador de este caso no es solo el asesinato, sino el hecho de que las advertencias existieron y fueron ignoradas. Un niño murió. Un padre advirtió. El sistema falló. El 19 de febrero de 2008, la tranquila localidad de Dewsbury, West Yorkshire, entró en pánico. Shannon Matthews, una niña de 9 años, desapareció cuando regresaba a casa después de la escuela. El trayecto era corto, apenas unos minutos a pie. Sin embargo, Shannon nunca llegó. Al caer la tarde, la alarma se activó. La policía fue notificada, los vecinos comenzaron a llamar puerta por puerta y, en cuestión de horas, el caso ocupaba portadas en todo el Reino Unido. Una niña desaparecida en un barrio obrero, a plena luz del día, evocaba el recuerdo reciente de otros casos no resueltos y encendía el miedo colectivo. En el centro de la atención mediática estaba su madre, Karen Matthews, de 32 años. Ante las cámaras aparecía llorando, suplicando el regreso de su hija. «Shannon, todos te queremos. Por favor, vuelve a casa», repetía una y otra vez. Sus declaraciones se retransmitían constantemente, generando una ola de simpatía pública. Parecía el retrato de una madre desesperada. La búsqueda fue masiva. Más de 1000 viviendas fueron registradas. Cientos de agentes y voluntarios peinaron bosques, ríos, solares abandonados y edificios vacíos. Se utilizaron perros rastreadores, helicópteros y equipos térmicos. El fondo de recompensa creció rápidamente hasta alcanzar 50.000 libras. La comunidad entera se movilizó con la determinación de no permitir que otra niña desapareciera sin respuestas. Pero a medida que pasaban los días, los investigadores comenzaron a notar incoherencias. Karen Matthews parecía extrañamente distante en privado. En las ruedas de prensa repetía frases casi idénticas. Evitaba responder preguntas concretas y mostraba un interés llamativo por el dinero de la recompensa. Algunos agentes describieron su actitud como ensayada, carente de urgencia real. El 14 de marzo de 2008, 24 días después de la desaparición, todo se derrumbó. La policía recibió una pista y registró el apartamento de Michael Donovan, tío de la pareja sentimental de Karen. El piso estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Shannon. Allí, escondida dentro de la base de una cama tipo diván, encontraron a la niña con vida. El alivio inicial fue inmediato, pero duró segundos. Shannon estaba débil, deshidratada y sedada. Había sido drogada regularmente con medicamentos para mantenerla adormecida. Había pasado casi un mes encerrada en la oscuridad, privada de contacto humano, tratada como un objeto oculto. La verdad fue aún más devastadora. No se trataba de un secuestro por un desconocido. Era un plan diseñado por su propia madre. Karen Matthews y Michael Donovan habían organizado la desaparición para cobrar la recompensa. El plan era simple y cruel. Donovan ocultaría a la niña. Karen haría llamamientos públicos y semanas después, Donovan encontraría a Shannon para repartirse el dinero. Durante su cautiverio, Shannon fue atada cuando Donovan salía del piso para evitar que escapara. Cuando preguntaba por qué no podía volver a casa, él le decía que su madre no la quería. Esa frase, repetida por la niña ante los investigadores, se convirtió en una de las más perturbadoras del caso. La reacción pública fue explosiva. Los mismos vecinos que habían buscado día y noche se sintieron traicionados. Manifestantes se congregaron frente a la vivienda de Karen Matthews, gritando insultos. La prensa la calificó como la peor madre de Gran Bretaña. El juicio en 2009 expuso cada detalle del engaño. Registros telefónicos demostraron que Karen y Donovan se comunicaban constantemente mientras ella fingía angustia ante las cámaras. Shannon declaró cómo había sido drogada y escondida bajo la cama. El jurado no tardó en decidir. Karen Matthews y Michael Donovan fueron declarados culpables de secuestro,
detención ilegal y obstrucción a la justicia. Ambos recibieron 8 años de prisión. Karen fue liberada anticipadamente en 2012 bajo una nueva identidad y alojada en un programa de protección, pero el estigma la siguió allá donde fue. Dawn Shannon Matthews fue puesta bajo custodia protectora y recibió una nueva identidad para protegerla del escrutinio público y de su propia madre. Su paradero permanece en secreto hasta hoy. Este caso conmocionó al país no solo por el crimen, sino por el motivo. No hubo delirio ni arrebato emocional. Fue avaricia. Una madre convirtió a su hija en mercancía, explotó la compasión nacional y utilizó el miedo colectivo como herramienta para enriquecerse. Shannon sobrevivió. Pero la confianza, esa, quedó enterrada para siempre. En 2015, la pequeña ciudad de Bellefontaine, Ohio, quedó paralizada por una revelación que parecía imposible de aceptar. Brittany Pilkington, una joven madre de 23 años, confesó haber asesinado a 3 de sus hijos en un periodo de apenas 13 meses. No fue un solo acto de violencia. Fue una secuencia repetida, deliberada y silenciosa, que se desarrolló dentro de su propio hogar. La familia Pilkington vivía con dificultades económicas. Los vecinos los describían como reservados, tensos, pero no excepcionalmente problemáticos. Detrás de esa aparente normalidad, sin embargo, existía una dinámica familiar profundamente disfuncional. Brittany estaba casada con Joseph Pilkington, un hombre cuya relación con ella había comenzado en circunstancias perturbadoras. Joseph había estado previamente casado con la madre de Brittany antes de iniciar una relación con ella. Esa historia dejó heridas abiertas, resentimientos y una estructura familiar inestable desde el inicio. El primer fallecimiento ocurrió en julio de 2014. Niall Pilkington, de apenas 3 meses, fue llevado de urgencia al hospital tras ser encontrado sin vida. En ese momento, su muerte fue atribuida al síndrome de muerte súbita del lactante. No se detectaron signos claros de violencia y el caso se cerró sin cargos. Brittany regresó a casa como una madre en duelo. Meses después, en abril de 2015, la tragedia se repitió. Gavin, de 4 años, fue hallado sin signos vitales en su cama. Una vez más, fue Brittany quien dio la alarma. Aunque la causa de la muerte no se determinó de inmediato, la repetición comenzó a generar dudas entre los investigadores. 2 niños muertos en la misma familia, en circunstancias similares, ya no parecía una coincidencia. El tercer golpe llegó en agosto de 2015. Noah, otro bebé de 3 meses, fue encontrado muerto. Esta vez, las autoridades actuaron con rapidez. El patrón era innegable. 3 hijos varones muertos en poco más de un año, mientras que la única hija sobreviviente de Brittany permanecía ilesa. Los investigadores intensificaron los interrogatorios y confrontaron a la madre con las inconsistencias. Finalmente, Brittany Pilkington confesó. Admitió haber asfixiado a sus 3 hijos. Su explicación dejó atónitos a los detectives y al público. Declaró que sentía celos y resentimiento, convencida de que su esposo prestaba más atención a los niños que a ella y que favorecía a los varones sobre su hija. En su lógica distorsionada, eliminar a los niños equilibraría la familia y devolvería la atención hacia ella. La fiscalía describió los asesinatos como actos fríos y repetidos, no como explosiones momentáneas de ira. Brittany explicó cómo había cubierto el rostro de cada niño hasta que dejaban de respirar. No hubo un único episodio fuera de control. Hubo tiempo entre cada muerte, tiempo para reflexionar, tiempo para detenerse, y aún así, continuó. La defensa intentó construir un retrato diferente. Argumentó que Brittany sufría depresión severa, traumas acumulados y limitaciones cognitivas. Señalaron su historial de abuso, su bajo coeficiente intelectual y la compleja relación con Joseph Pilkington como factores que la dejaron emocionalmente incapacitada para comprender plenamente la gravedad de sus actos. Para ellos, no era una asesina calculadora, sino una mujer rota desde la infancia.
La acusación respondió con hechos. Subrayaron que Brittany había sido capaz de ocultar los asesinatos, de repetir el mismo método y de mantener una apariencia de normalidad tras cada muerte. También destacaron que solo los niños varones fueron asesinados, mientras que la hija sobrevivió, lo que encajaba con su propio motivo declarado de celos. Inicialmente, los fiscales solicitaron la pena de muerte. Sin embargo, tras años de evaluaciones psicológicas y negociaciones legales, se alcanzó un acuerdo. En 2021, a Brittany Pilkington se declaró culpable de 3 cargos de asesinato con agravantes. A cambio, la pena capital fue retirada. La sentencia fue contundente: 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldrá de prisión. Para las familias involucradas, el daño fue irreversible. Joseph Pilkington, que en un inicio defendió a su esposa, terminó reconociendo públicamente que jamás podría perdonarla. Parientes cercanos describieron el caso como una tragedia construida sobre años de negligencia, silencios y señales ignoradas. Muchos se preguntaron por qué los servicios sociales no intervinieron tras las primeras muertes. La hija sobreviviente fue puesta bajo custodia protectora y retirada definitivamente del entorno familiar, que había acabado con la vida de sus hermanos. Su identidad permanece protegida. Hoy, Brittany Pilkington cumple su condena en una prisión de Ohio. El debate continúa. Para algunos, es un monstruo que destruyó a su familia de manera sistemática. Para otros, el producto final de abuso, enfermedad mental y abandono institucional. Pero hay un hecho indiscutible. Niall, Gavin y Noah perdieron la vida a manos de la persona que debía protegerlos. Y esa realidad, por sí sola, eclipsa cualquier explicación. En julio de 2010, una investigación rutinaria en el norte de Francia destapó uno de los casos de infanticidio más perturbadores de la historia reciente del país. Todo comenzó cuando una pareja que acababa de mudarse a una vivienda en Villiers-au-Tertre, cerca de Lille, encontró restos humanos enterrados en el jardín. Alarmados, llamaron a la policía. Lo que siguió sacudió a la opinión pública francesa. Las autoridades identificaron a la anterior propietaria de la casa como Dominique Cotres, una auxiliar de enfermería de 45 años, madre de 2 hijas adultas y conocida en el vecindario como una mujer discreta y trabajadora. Durante el interrogatorio, Dominique no intentó huir ni negar los hechos. Con una calma desconcertante, confesó haber matado a 8 recién nacidos a lo largo de casi 2 décadas. La investigación reveló un patrón repetido entre 1989 y 2006. Dominique ocultaba sus embarazos, daba a luz en secreto, y poco después, acababa con la vida de los bebés. Algunos restos fueron encontrados enterrados en el jardín. Otros, almacenados en bolsas dentro de la vivienda. Ninguno de los nacimientos había sido registrado. Nadie, ni su esposo ni sus hijas, dijo haber sospechado lo ocurrido. El contraste entre la vida pública de Dominique y sus actos fue uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Trabajaba cuidando a personas mayores, era considerada responsable y nunca había tenido antecedentes penales. Vecinos y compañeros declararon que jamás notaron comportamientos extraños, aunque algunos admitieron haber observado cambios de peso que nunca cuestionaron abiertamente. Cuando se le preguntó por el motivo, Dominique ofreció una explicación que dejó perplejos a los investigadores. Afirmó que no deseaba más hijos y que no había sabido cómo evitar los embarazos. Declaró sentir una profunda repulsión y bloqueo emocional ante la maternidad de esos bebés, asegurando que nunca desarrolló vínculo alguno con ellos. Más tarde, añadió que arrastraba un trauma de abusos sufridos en la infancia, un miedo persistente que, según ella, influyó en su comportamiento durante años. Los peritos psicológicos coincidieron en que Dominique no presentaba un cuadro psicótico. Sabía distinguir entre el bien y el mal y comprendía la ilegalidad de sus actos. Sin embargo, describieron una personalidad extremadamente reprimida,
marcada por el silencio, la negación y una desconexión emocional profunda. Para el tribunal, este punto fue clave. No se trataba de un episodio aislado ni de una pérdida momentánea de control, sino de conductas repetidas y conscientes. El juicio, celebrado en 2015, generó un debate nacional. La Fiscalía subrayó la magnitud del crimen. 8 vidas eliminadas de manera sistemática durante años. Señaló que Dominique tuvo oportunidades para buscar ayuda, utilizar anticoncepción o acudir a servicios médicos, y que eligió no hacerlo. La defensa, en cambio, insistió en su historia de abusos, su perfil psicológico, y el hecho de que no representaba un peligro general para la sociedad fuera de ese contexto específico. El veredicto provocó indignación. Dominique Cotrez fue condenada a 9 años de prisión, una pena que muchos consideraron escandalosamente baja, dada la gravedad y repetición de los hechos. El tribunal justificó la sentencia teniendo en cuenta su estado psicológico y la evaluación de bajo riesgo de reincidencia. Para amplios sectores de la sociedad francesa, la decisión fue incomprensible. El caso abrió un debate profundo sobre la negación de la maternidad, el silencio social, la detección de embarazos ocultos y los límites entre la comprensión psicológica y la responsabilidad penal. También expuso fallos en los sistemas de seguimiento médico y social, que permitieron que los hechos permanecieran ocultos durante tanto tiempo. Dominique Cotrez cumplió parte de su condena y posteriormente fue puesta en libertad bajo estrictas condiciones. Su esposo no fue acusado, al no encontrarse pruebas de que conociera los hechos. Sus hijas, ya adultas, y quedaron marcadas por una revelación que transformó por completo su historia familiar. El caso Cotrez sigue siendo uno de los más controvertidos de Francia, no solo por el número de víctimas, sino por la pregunta que dejó abierta. ¿Cómo pudo una tragedia repetirse durante 17 años sin que nadie lo notara? La respuesta apunta menos a un solo individuo y más a una suma de silencios, negaciones y fallos colectivos. En mayo de 2007, la localidad de Kuřim, en la República Checa, se convirtió en el centro de una investigación criminal que conmocionó a toda Europa. El caso salió a la luz de manera inesperada, cuando un vecino detectó una transmisión extraña al intentar ajustar un monitor doméstico. Lo que apareció en la pantalla generó una alerta inmediata a las autoridades y dio inicio a una de las investigaciones más complejas del país. Cuando la policía intervino en el domicilio, encontró a 2 menores, Ondřej y Jakub, viviendo en condiciones alarmantes. Ambos presentaban claros signos de abandono y maltrato prolongado. La vivienda, que desde el exterior parecía normal, ocultaba una situación grave que había pasado desapercibida durante años. La madre de los niños, Klára Mawerová, de 32 años, afirmó en un primer momento que estaba atravesando una situación personal difícil y que había perdido el control de la disciplina familiar. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, quedó claro que la situación no podía explicarse como un simple colapso doméstico. Un elemento clave del caso fue la presencia de Bárbara Škrlová, quien convivía con la familia. Durante meses, Bárbara se había presentado como una adolescente llamada Anička, utilizando documentos falsos y una apariencia cuidadosamente construida. En realidad, se trataba de una mujer adulta con una extraordinaria capacidad de manipulación psicológica. Las autoridades descubrieron que Bárbara ejercía una influencia profunda sobre Klára y su hermana, Kateřina Mawerová. Bajo esa influencia, las decisiones dentro del hogar comenzaron a regirse por ideas extremas y creencias distorsionadas sobre disciplina, obediencia y corrección del comportamiento infantil. Los investigadores describieron el entorno familiar como altamente controlado y emocionalmente cerrado al exterior. Durante los interrogatorios, los menores relataron haber vivido durante largos periodos en aislamiento, sin acceso normal a la escuela, atención médica adecuada ni contacto social regular. Los informes psicológicos confirmaron que ambos sufrían consecuencias severas a nivel emocional y mental.
consistentes con una exposición prolongada a un entorno abusivo. El caso tomó un giro aún más inquietante cuando Barbora Shkrlova logró huir del país. Posteriormente fue localizada en Noruega, donde había adoptado una nueva identidad y se había integrado en un sistema de acogida. Este hecho expuso fallos significativos en los mecanismos de control y verificación de identidad a nivel internacional. El juicio, celebrado en 2008, generó una enorme atención mediática. La fiscalía argumentó que Klara y Kateryna Mawerova habían participado activamente en el daño causado a los menores, independientemente del grado de manipulación al que hubieran sido sometidas. La defensa insistió en que ambas mujeres actuaron bajo una influencia psicológica extrema, incapaces de tomar decisiones autónomas. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. Klara Mawerova fue condenada a 9 años de prisión, Kateryna Mawerova a 10 años y Barbora Shkrlova a 5 años. Las penas fueron recibidas con indignación por gran parte de la opinión pública, de que las consideró insuficientes frente a la gravedad de los hechos. Tras el proceso judicial, Ondrej y Jakub fueron puestos bajo protección estatal y alejados del foco mediático. Especialistas en salud mental subrayaron que su recuperación sería un proceso largo y complejo, marcado por la necesidad de reconstruir la confianza y la estabilidad emocional. El caso de Kurzym dejó profundas preguntas abiertas. ¿Cómo pudo una situación tan grave pasar inadvertida durante tanto tiempo? ¿Cómo fallaron los sistemas de protección infantil, la escuela y el entorno social? Más allá de las condenas, el caso se convirtió en un símbolo de los peligros de la manipulación psicológica y del aislamiento familiar extremo. Para la República Checa, Kurzym representa uno de los mayores fracasos institucionales en la protección de menores. Para el resto del mundo, es un recordatorio inquietante de que algunos de los abusos más graves ocurren lejos de la vista pública, ocultos tras la apariencia de normalidad. En enero de 2018, los servicios de emergencia del condado de Warwickshire, Inglaterra, recibieron una llamada angustiante. Louise Porton, de 23 años, informaba que su hija de 3 años, Lexi, tenía graves dificultades para respirar. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a la niña al hospital, pero ya era demasiado tarde. Lexi fue declarada muerta poco después de su ingreso. En un primer momento, el fallecimiento fue catalogado como inesperado pero sin causa clara. Sin embargo, algo llamó la atención del personal médico y de la familia. Louise no lloraba. Su actitud era fría, distante, casi indiferente, incluso mientras otros familiares se derrumbaban de dolor a su alrededor. Menos de 3 semanas después, el 1 de febrero de 2018, Louise volvió a llamar a emergencias. Esta vez, la víctima era su hija menor, Scarlett, de tan solo 17 meses. Louise afirmó que la niña había dejado de respirar repentinamente mientras estaban en el coche. A pesar de los intentos de reanimación, Scarlett también fue declarada muerta. 2 niñas pequeñas fallecidas en un lapso de 18 días encendieron todas las alarmas. Los médicos se negaron a aceptar una coincidencia. La policía abrió una investigación exhaustiva y Louise Porton pasó inmediatamente a ser la principal sospechosa. Los detectives comenzaron a analizar el comportamiento de Louise antes y después de las muertes. Lo que descubrieron resultó escalofriante. Registros telefónicos demostraron que, pocas horas después del fallecimiento de Lexi, Louise estaba activa en aplicaciones de citas, enviando mensajes coquetos, fotografías sugerentes y concertando encuentros con hombres. A todo esto mientras el cuerpo de su hija aún se encontraba en la morgue. El análisis de su teléfono móvil reveló búsquedas inquietantes en Internet. Formas de matar. Se puede morir si te mantienen la cabeza bajo el agua. Y consultas relacionadas con métodos de asfixia. Para los investigadores, estas búsquedas no dejaban lugar a dudas sobre la premeditación. Testimonios de vecinos y conocidos reforzaron el retrato de una madre negligente.
Algunos afirmaron que Luis solía dejar a las niñas solas durante horas para salir con hombres. Otros recordaron comentarios en los que se quejaba de que sus hijas arruinaban su vida social. Una amiga declaró que Luis había dicho, en tono de broma, que ya no quería ser madre. Las autopsias de Lexi y Scarlett revelaron signos compatibles con asfixia deliberada. No se encontraron causas naturales que explicaran las muertes. La conclusión fue clara: ambas niñas habían sido asesinadas. La fiscalía sostuvo que Louise Porton mató a sus hijas porque interferían con su vida sexual y social. Para ellos, no se trataba de desesperación ni enfermedad mental grave, sino de egoísmo extremo. Louise veía la maternidad como una carga y tomó la decisión consciente de eliminar ese obstáculo. El juicio, celebrado en 2019 en el Tribunal de la Corona de Birmingham, expuso con crudeza la falta de remordimiento de la acusada. El jurado escuchó los mensajes enviados a hombres tras la muerte de Lexi, vio el historial de búsquedas en Internet y escuchó a testigos describir su comportamiento despreocupado en los días posteriores a los funerales. Algunos relataron que Luis incluso reía y hacía bromas pocos días después de enterrar a sus hijas. Luis negó todas las acusaciones. Insistió en que ambas niñas habían enfermado repentinamente y que ella era una madre cariñosa. Alegó que la policía había malinterpretado las pruebas y sacado conclusiones injustas, pero su propia huella digital la contradijo. La combinación de búsquedas, mensajes y patrones de comportamiento fue devastadora para su defensa. Tras 5 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de 2 cargos de asesinato. El juez la sentenció a cadena perpetua, con un mínimo de 32 años antes de poder optar a la libertad condicional. En su sentencia, describió a Louise Porton como una mujer fría y calculadora, que antepuso sus deseos personales a la vida de sus hijas. La reacción pública fue feroz. Los medios la apodaron la madre asesina de Tinder, destacando la brutal contradicción entre su obsesión por las citas y el abandono total de sus responsabilidades como madre. La indignación se extendió por todo el país. En prisión, Louise Porton continúa proclamando su inocencia y ha presentado múltiples apelaciones, todas rechazadas. Nunca ha mostrado un arrepentimiento genuino. Hoy, permanece encarcelada, convertida en uno de los casos más infames de maternidad criminal en la historia reciente del Reino Unido. Las muertes de Lexi y Scarlett quedaron grabadas como un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar el egoísmo humano cuando la empatía desaparece por completo. El 5 de noviembre de 2001, el cuerpo de Andrew Bagby, un joven médico de 28 años, fue encontrado sin vida en un parque estatal de Pensilvania, Estados Unidos. Había sido asesinado a tiros a corta distancia. La brutalidad del crimen dejó claro desde el inicio que no se trataba de un robo ni de un ataque al azar. Las primeras sospechas recayeron rápidamente sobre su expareja, Shirley Turner, una médica canadiense de 40 años. La relación entre ambos había sido conflictiva y marcada por el control, los celos y episodios de acoso. Amigos cercanos de Andrew declararon que él temía a Shirley y había expresado su preocupación por su comportamiento obsesivo en las semanas previas a su muerte. Las pruebas apuntaban directamente a ella. Registros telefónicos situaban a Shirley viajando desde Iowa hasta Pensilvania poco antes del asesinato y regresando inmediatamente después. Además, había comprado recientemente un arma compatible con el crimen. Cuando las autoridades estadounidenses emitieron una orden de arresto, Shirley ya había huido a Canadá. Entonces reveló una información que cambiaría el curso del caso. Estaba embarazada de Andrew. En julio de 2002, dio a luz a un niño llamado Zachary. Para los padres de Andrew, David y Kathleen Bagby, el nacimiento del bebé fue una mezcla devastadora de esperanza y terror. Zachary era el último vínculo con su hijo asesinado, pero estaba bajo la custodia de la mujer acusada de haberlo matado. Los Bagby iniciaron una larga batalla legal para proteger a su nieto. Durante las audiencias,
Salió a la luz el historial de Shirley. Antiguos compañeros sentimentales hablaron de amenazas, acoso y manipulación emocional. Algunos relataron que ella amenazaba con suicidarse si la abandonaban o con arruinar sus vidas profesionales. A pesar de todo ello, los tribunales canadienses consideraron que, al no haber sido aún condenada, Shirley podía permanecer en libertad bajo fianza y conservar la custodia de Zachary. El proceso de extradición se prolongó durante años debido a múltiples apelaciones. Mientras tanto, Shirley fue autorizada a vivir con su hijo, bajo ciertas condiciones, incluyendo supervisión y tratamiento psicológico. Para los abuelos, cada visita era una tortura emocional. Debían convivir de manera controlada con la mujer que consideraban responsable de la muerte de su hijo para poder ver a su nieto. En agosto de 2003, ocurrió lo peor. Ante la posibilidad inminente de ser extraditada a Estados Unidos, Shirley tomó una decisión irreversible. Administró una dosis letal de medicamentos a Zachary, se lo aseguró al cuerpo y se lanzó desde un muelle en Terranova. Ambos murieron ahogados. La conmoción fue inmediata y profunda. 2 generaciones de una misma familia habían sido destruidas. Para David Bagby, la tragedia fue el resultado directo de advertencias ignoradas. «Rogamos que nos escucharan», declaró más tarde. «Nadie lo hizo». El caso provocó una ola de indignación en Canadá y Estados Unidos. Se cuestionó duramente al sistema judicial canadiense por haber permitido que una persona acusada de asesinato violento permaneciera en libertad y con custodia de un menor. Investigaciones posteriores confirmaron que Shirley había mostrado señales claras de peligro que no fueron tomadas en serio. La historia alcanzó repercusión internacional con el documental Dear Zachary, dirigido por un amigo cercano de Andrew. La película comenzó como un homenaje al padre que Zachary nunca conocería y terminó convirtiéndose en una denuncia devastadora de los fallos institucionales que permitieron la tragedia. Su final dejó a millones de espectadores profundamente afectados. Como consecuencia directa del caso, Canadá aprobó una reforma legal conocida como la Ley de Zachary, destinada a endurecer las condiciones de libertad bajo fianza para personas acusadas de delitos violentos, especialmente cuando existe riesgo para menores. Aunque la ley llegó demasiado tarde para salvar a Zachary, se convirtió en su legado. Hoy, David y Kathleen Bagby han dedicado sus vidas a honrar la memoria de su hijo y su nieto, participando activamente en campañas de concienciación y cambios legislativos. Para ellos, la justicia nunca será completa, pero la prevención de futuras tragedias se convirtió en su misión. El caso de Shirley Turner es recordado no solo por el crimen, sino por la forma en que la maternidad fue utilizada como herramienta de manipulación. Cuando el control comenzó a desaparecer, la decisión final no fue proteger, sino destruir. Y ese hecho es lo que convierte esta historia en una de las más devastadoras de todas. La noche del 2 de noviembre de 1997, la policía de San Marcos, California, recibió una llamada que heló la sangre de los operadores. Un hombre denunció que su pareja le había dicho por teléfono que acababa de matar a sus hijos. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron una escena devastadora. En el interior de la casa yacían los cuerpos sin vida de 4 niños: Brandon, 14 años, Austin, 7, Brigham, 6 y Matthew, 4. Su madre, Susan Eubanks, de 33 años, se encontraba herida pero con vida tras un intento fallido de suicidio. Fue trasladada al hospital bajo custodia policial. Susan Eubanks era una madre soltera que atravesaba una relación conflictiva con su pareja y mantenía una relación tensa con el padre de los niños. Testimonios posteriores revelaron un historial de abuso de alcohol, consumo de medicamentos recetados y episodios de inestabilidad emocional. Amigos y familiares declararon que Susan se sentía abrumada, resentida y temía perder la custodia de sus hijos. La investigación reconstruyó los hechos con detalle. Aquella noche, tras una fuerte discusión con su pareja, Susan permaneció sola en la casa con los niños.
Según la fiscalía, durante horas bebió alcohol y rumiaba su enojo. Finalmente, tomó un arma de fuego y se desplazó por la vivienda, acabando con la vida de cada uno de sus hijos de manera deliberada. Posteriormente, intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. Los fiscales sostuvieron que el motivo fue venganza y control. Presentaron pruebas de que Susan había expresado en el pasado frases como: «Si yo no puedo tener a mis hijos, nadie los tendrá». Para la acusación, a los niños fueron utilizados como instrumentos para castigar a otros adultos de su entorno. La defensa intentó argumentar que Susan actuó bajo una profunda depresión, agravada por el alcohol y los fármacos, y que no se encontraba en pleno control de sus actos. Alegaron que su historia personal estaba marcada por relaciones abusivas y traumas acumulados. Sin embargo, los fiscales desmontaron esta versión señalando la secuencia ordenada de los hechos, incompatible con un arrebato momentáneo. Durante los interrogatorios médicos posteriores al crimen, Susan realizó declaraciones que resultaron decisivas. Admitió que había actuado con la intención de causar el máximo daño emocional a su expareja y al padre de los niños. Estas palabras destruyeron cualquier posibilidad de una absolución por incapacidad mental. En 1999, a Susan Eubanks fue declarada culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias agravantes por el número de víctimas y la premeditación. El jurado la condenó a pena de muerte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte de California. Durante años, el caso permaneció relativamente fuera del foco mediático. Sin embargo, el debate resurgió cuando California suspendió las ejecuciones. En 2024, la sentencia de Susan Eubanks fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, decisión que generó una fuerte reacción entre los familiares de las víctimas. Para ellos, la pena de muerte había sido un reconocimiento simbólico de la magnitud del crimen. La cadena perpetua, aunque definitiva, fue percibida como insuficiente frente a la ejecución sistemática de 4 niños en su propio hogar. Susan Eubanks continúa encarcelada. A lo largo de los años, ha reconocido problemas de adicción y depresión, pero nunca ha asumido plenamente la responsabilidad moral de sus actos. En declaraciones posteriores, ha tendido a presentarse como víctima de sus circunstancias más que como autora consciente de la tragedia. El caso de Susan Eubanks permanece como uno de los ejemplos más extremos de violencia materna en la historia criminal estadounidense. 4 vidas jóvenes fueron destruidas no por un desconocido, sino por la persona destinada a protegerlas. Para muchos, ese hecho es lo que hace este crimen imposible de olvidar. La mañana del 29 de noviembre de 2014, el pequeño pueblo siciliano de Santa Croce Camerina, en Italia, despertó con una noticia que pronto se convertiría en tragedia nacional. Loris Estival, un niño de 8 años, fue reportado como desaparecido. Su madre, Verónica Panarello, de 26 años, afirmó haberlo llevado a la escuela esa mañana. Sin embargo, cuando los profesores revisaron la lista de asistencia, el nombre de Loris no figuraba. Nunca había llegado. De inmediato, se activó una búsqueda a gran escala. Cientos de voluntarios se unieron a la policía para rastrear caminos rurales, campos y zonas apartadas alrededor del pueblo. Santa Croce Camerina era una comunidad tranquila, poco acostumbrada a delitos graves. La desaparición de un niño sacudió a todos. Horas después, la búsqueda terminó de la peor manera posible. El cuerpo de Loris fue encontrado en un barranco a las afueras del pueblo. Sus pertenencias estaban esparcidas cerca. La escena confirmó lo impensable. El niño había sido asesinado. Sicilia entera quedó conmocionada. Desde el inicio, los investigadores detectaron inconsistencias en el relato de Verónica Panarello. Ella insistía en que había dejado a su hijo frente a la escuela, pero las cámaras de seguridad de la zona no mostraban su coche en ningún momento de la mañana. Su línea temporal cambiaba constantemente. Sus registros telefónicos contradecían sus declaraciones. Además, su comportamiento llamó la atención.
Se mostraba fría, distante, sin la desesperación que muchos esperaban de una madre que acababa de perder a su hijo. La autopsia reveló que Loris había muerto por estrangulamiento, utilizando bridas de plástico. No había señales de robo ni de un ataque aleatorio. Todo indicaba que el agresor era alguien de su entorno cercano, alguien en quien el niño confiaba. La presión sobre Verónica aumentó rápidamente. En los primeros interrogatorios negó cualquier implicación. Más tarde, presentó una versión alternativa que sacudió a la opinión pública italiana. Acusó a su suegro, Andrea Estival, de haber asesinado a Loris después de que el niño supuestamente lo sorprendiera en una relación secreta. Según ella, Andrea la habría amenazado y obligado a guardar silencio, ayudándola después a deshacerse del cuerpo. La acusación fue devastadora para la familia Estival, pero los investigadores no tardaron en desmontarla. Andrea tenía una coartada sólida. Sus registros telefónicos y testimonios confirmaron que se encontraba en otro lugar en el momento del crimen, y no existía ninguna prueba que respaldara la historia de Verónica. Para los fiscales, aquella versión no era más que un intento desesperado de desviar la culpa. La reconstrucción oficial de los hechos fue aún más perturbadora. La mañana del 29 de noviembre, Verónica discutió con su hijo en casa. En el transcurso de esa discusión, lo estranguló utilizando bridas de plástico. Luego colocó el cuerpo en su coche, condujo hasta una zona rural y lo arrojó al barranco. Posteriormente, regresó al pueblo y fingió normalidad, iniciando el falso relato de la desaparición camino a la escuela. El motivo exacto nunca quedó completamente claro, pero la fiscalía sostuvo que Verónica veía a Loris como un obstáculo para su libertad personal. Señalaron su comportamiento posterior al crimen, las mentiras repetidas, la acusación falsa contra su suegro y la frialdad mostrada ante la muerte del niño. Para los jueces, no se trató de un accidente ni de un arrebato momentáneo, sino de un acto consciente seguido de un elaborado encubrimiento. El juicio, seguido intensamente por los medios italianos, culminó en 2016. Verónica Panarello fue declarada culpable de asesinato y ocultación de cadáver. La sentencia fue de 30 años de prisión, la pena máxima posible en Italia sin cadena perpetua. El juez describió a la acusada como una mentirosa sin escrúpulos, incapaz de mostrar arrepentimiento. Incluso después de su condena, Verónica continuó cambiando su versión de los hechos. Desde prisión concedió entrevistas en las que insistía en la implicación de Andrea Estival. Él la demandó por difamación y ganó el caso, y lo que terminó de destruir la credibilidad de sus acusaciones. Para la familia, el daño fue irreparable. David Estival, padre de Loris, se divorció de Verónica y se concentró en proteger a su hijo menor, quien quedó bajo su custodia. Andrea Estival habló públicamente del dolor de haber sido falsamente acusado mientras lloraba la muerte de su nieto. Hoy, Verónica Panarello sigue encarcelada. Ha presentado varias apelaciones, todas rechazadas. Nunca ha expresado un arrepentimiento sincero. En lugar de asumir la responsabilidad, ha tejido una red de mentiras que prolongó el sufrimiento de quienes ya habían perdido demasiado. La muerte de Loris Estival dejó una herida profunda en Italia, no solo por la violencia del crimen, sino por la traición absoluta de la figura que debía protegerlo. En Santa Croce Camerina, su nombre sigue siendo un recordatorio de que, a veces, el mayor peligro no viene de fuera, sino del propio hogar.